Buenas tardes, bienvenidos a este lunes 8 de junio de 2020 aquí en la 106.7 y también en www.maspergamino.com.ar. Jornada previa al Día del Periodista, donde entre muchos otros, más de 400, dicen, figura el pergaminense Gastón Zulash, un colega, un vecino, un amigo que hace ya casi 3 décadas ejerce la profesión con absoluta dignidad y nobleza. Y hace un poco más de 2 décadas y media que pertenece al staff de la televisión pública, donde ha tenido las condiciones y las cualidades necesarias para seguir perteneciendo a ese espacio, ¿no?, de un medio de comunicación. Y explotó el viernes, en algunos medios tomó más trascendencia que en otros, pero en definitiva seguramente será en las próximas horas una noticia a seguir desde aquí en adelante, un nuevo capítulo de otra historia, el espionaje ilegal que teóricamente desde 2018 impulsó el gobierno de Mauricio Macri a través de la agencia de inteligencia. No es un tema nuevo, ni mucho menos. En 2015, fines de 2015, en el estrado de la Cámara Alta, un vicepresidente soportó casi impávido el reto que le propinaba una senadora desde su banca. Fueron imágenes que recorrieron el país, ¿no? Y un episodio para remarcar en la política de los últimos años. A todos les quedó claro que la ira de la mujer de esa senadora era producto de una escucha telefónica al funcionario vapuleado, al presidente de la Cámara de Senadores, que escucha que le habían suministrado los servicios de inteligencia. Aquel vicepresidente era Daniel Scioli, después candidato a presidente del país y hoy embajador en Brasil. Y esa furiosa senadora que lo retó en plena sesión era Cristina Fernández, quien este mediodía estuvo por más de 2 horas en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, declarando como víctima de un supuesto espionaje ilegal. Su marido, Néstor Kirchner, había empoderado al espía Jaime Estiuso, principal acusado informalmente en la investigación no oficial por el crimen del fiscal Alberto Nisman. Kirchner había blindado a Estiuso y en el oficialismo se hablaba de carpetazos con datos íntimos e incómodos sobre jueces, sobre fiscales, opositores, empresarios, sindicalistas, periodistas como ahora, pero también funcionarios del propio gobierno, como es lo que se está investigando a partir de la denuncia de la semana pasada relacionada con el macrismo. Es decir, metodología muy parecida, para no decir práctica casi igual. Con esas informaciones confidenciales, Néstor Kirchner tenía poder sobre mucha gente. Podía presionar y mantener a raya a quienes quisieran denunciar corrupción, disputarle influencia, en fin, pararse en la vereda de enfrente o hacer fuerza desde la propia. Esto no era un rumor aislado, era Vox Populi. En la cumbre del poder no se tomaban recaudos para mantener en secreto el espionaje ilegal. Como tampoco, seguramente, el gobierno de Cambiemos, si cometió este delito, prestó demasiada atención cuando hizo la mudanza de los papeles y algo le quedó olvidado en alguna caja fuerte.
El objetivo de permitir que trascendiera allá en el 2015 era que todos supieran de antemano que podían ser espiados y que podía haber datos confidenciales en manos del gobierno para destruir la imagen pública de quien le resultara inconveniente. Por ejemplo, y cuando se le fracturó la ex CIDE, Cristina puso al espía César Milani al frente del ejército para que desde allí se hiciera lo que ya no haría Stiuso. Ahora, la cuestión ha vuelto al centro del escenario político por una denuncia sobre una organización criminal con inserción en el Estado nacional, provincial y local, en la que sus integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos, valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes o dependientes de la Fuerza de Seguridad o de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI. Esa es la hipótesis de la justicia. Esta es la investigación actual de estos últimos días sobre quienes habrían llevado a cabo las distintas maniobras de espionaje ilegal que por estas horas son investigadas en la Justicia Federal de Lomas de Zamora. El caso comenzó a instruirse en febrero, no es de los últimos días, luego de que se entregara ante la justicia un acusado de narcotráfico que, cercado por la prueba en su contra en ese expediente, decidió cooperar con las autoridades. Algo ya antes había dicho el abogado trucho Marcelo D'Alessio, quien encontró en el fiscal Carlos Stornelli a un aliado para entretenerse por algún tiempo. Sí, un narcotraficante fue el que terminó tomando la punta del ovillo de lana. Por su relato, no quedó en la trama de narcotráfico que lo llevó tras las rejas, sino que dio cuenta de la existencia de un abogado de la AFI, identificado como FM. Ese abogado se volvió la puerta de entrada a un entramado cuyos alcances son, de momento, insospechados. Argentina sabe, el país sabe que el gobierno nacional, el que se fue, el anterior, el gobierno nacional, los gobiernos nacionales tienen el vicio totalitario del espionaje interno. Un vicio que, no sé, tal vez Alberto Fernández, o sea cual fuere, está obligado a ponerle fin. Aún pese a la conveniencia de espiar a los otros para asegurar la estrategia política de antemano. Digo, vicios como el aparato, el del espionaje, el de mirar, es uno de los tantos vicios como lo es también, o como hay otros en la política, que tienen que ver con la propaganda que impone culto personalista y férreo verticalismo. No pasa solamente en el gobierno nacional ni en el provincial, pasa en todos los gobiernos, también pasa en los municipios. El dispositivo periodístico oficialista dedicado a difamar y denostar intelectuales, dirigentes y periodistas críticos. La mentira estadística, la coerción fiscal, el chantaje judicial, además de otros tipos de utilización del Estado como apéndice partidario. Estos son los vicios de la política, no son nuevos, no son señalando a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández, a Mauricio Macri. Son los vicios de la política, no son únicamente de un gobierno nacional. Se ven en otros distritos, en menor o en mayor escala, pero es lo mismo. Es el vicio de la política. Lo grave es que ni la clase de dirigente ni la prensa hayan enfrentado a tiempo y de forma debida arbitrariedades
tan peligrosas como la utilización ilegal de los servicios de inteligencia. Dije que todos los gobiernos, todos los dirigentes políticos, todos los candidatos parecen pertenecer a una naturaleza política ajena a las culturas autoritarias. Eso dicen, eso quieren hacer creer, pero, como tantos otros, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El país, a estas prácticas, a estos vicios, las viene sufriendo. Con buena voluntad, digamos, que las toleró. Por cobardía o por falta de conciencia sobre el Estado de Derecho o sobre las libertades individuales. Esa misma libertad individual que hace pocos días los anti-cuarentena salieron a gritar en el centro de la capital federal y en otros puntos del país. Vicios de la política. Ni espionaje ni escuchas ilegales. Vicios de la política, o mejor dicho, vicios de casi todos los políticos.